Culminó un año 2016 difícil. ¿Cuál es tu primer balance y un balance somero, digamos, de lo que dejó el año? Bueno, logramos revertir aquellas cosas que se consideraban las más negativas. Las políticas que considerábamos nosotros podían ser negativas para los sectores más débiles. Me refiero, en el ajuste fiscal se logró que los que paguen el impuesto sea a partir de 50.000 pesos de salario, ahora un poco más de 54.000 con el aumento del IPC. Eso sin duda ha sido un avance y ha quitado a muchos compañeros que iban a ser grabados. No logramos todo lo que queríamos, pero lo logramos. Logramos que no se abatiera el gasto universitario y eso implicó que la universidad tuviera los recursos para llevar las políticas adelante. Logramos de alguna manera modificar las pautas, lo que en principio parecía imposible, y lo logramos en dos etapas. En la primera, cuando se logró la totalidad de la inflación más 2,5, 3,5 para los trabajadores con salarios más bajos, cuando se logró que se utilizara la pauta 2015, que era 1 o 1,5% más, y lo logramos después en una segunda instancia con Tabaré Vázquez, cuando logramos que si había acuerdo entre las partes pudiera haber convenios con correctivo un año y que pudiera haber ajustes anuales. Estos son logros muy importantes para el movimiento sindical porque esto nos permite asegurar hoy que no vamos a tener pérdida ni en el 2016 ni en el 2017, cuando al principio del año todo hacía prever que esto podía suceder. Por otra parte, la economía nacional no terminó tan negativa como se esperaba, de forma tal que va a haber un crecimiento de un producto algo más de 1%. La inflación terminó en términos razonables, en el 8%. Naturalmente que todos anhelamos que esa inflación esté en el entorno del 5 o 6%, pero naturalmente que se ha trabajado para que fuera menor, de forma tal de que hemos trabajado mucho, hemos luchado mucho, como ustedes sabrán hubo varios paros generales, algunos de ellos de 24 horas, precisamente para intentar que estas cosas se modificaran y de hecho se logró, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento sindical luchó y negoció muy intensamente y eso son dos cosas absolutamente indivisibles. No se puede ganar un conflicto o un debate sin movilización, pero tampoco sin negociar. Y para eso tiene que haber un movimiento sindical movilizado, pero al mismo tiempo un gobierno dispuesto a escuchar. Y a la hora de hacer autocrítica a nivel interno y a nivel del PIT-CNT, ¿cuál es la tuya? No, autocrítica siempre hay, ¿viste? A mí me da la impresión de que a veces perdemos de vista las tres patas que tiene que tener la acción sindical. Me refiero cuando el movimiento sindical va al conflicto. Una, naturalmente, que tus afiliados respondan a ese paro, al de tu sindicato. La segunda es que el resto de los trabajadores comprendan la acción que estás tomando, cualquiera sea ella, paro, huelga, manifestación. Y la tercera, que la sociedad la comprenda. A veces alguna de estas tres patas nos queda media desfigurada y eso nos genera opinión pública negativa, gente que queda disconforme con las decisiones sindicales, cuando en realidad si lo hubiéramos explicado bien, probablemente la mayor parte de los uruguayos las hubieran entendido y que después repercuten favorablemente para los uruguayos, es decir, cuando nosotros peleamos por salario, repercuten para los 400.000 que estamos afiliados al movimiento sindical, 410.000, pero también repercute para el otro millón que son asalariados y que reciben, digamos, de alguna manera los incrementos que logramos en la cancha. Por eso es que nos estamos proponiendo llegar al medio millón de afiliados, porque con el tamaño no es suficiente para lograr las cosas que tenemos por delante, pero es absolutamente imprescindible tener un vigor, un músculo que nos permita arrancar cosas que para el futuro son importantes. Por decirte alguna, el presupuesto educativo y la necesidad que el mismo llegue al 6% y que los maestros, los funcionarios y los profesores puedan vivir de su salario y no tengan que tener multiempleo, el Sistema Nacional Integrado de Salud para que se profundice y que la gente por el pago de órdenes y tickets no deje ir de las mutualistas ni que los tiempos de espera para especialistas sean tan largos. Por ejemplo, tenemos que discutir el tema del trabajo con el gobierno y con los empresarios para ver cuáles son las inversiones que vienen de fuera del país, para ver cuáles son las inversiones nacionales, la de las empresas públicas y ver qué personal se requiere, con qué capacitación profesional, con qué formación, con qué conocimiento de sus derechos. Y esto implica discutir a fondo el mundo del trabajo y sobre todo el trabajo del futuro, porque dentro de 10 o 15 años algunos trabajos que hoy lo vemos como muy normales no van a estar y va a haber otros para los cuales si no nos preparamos no los vamos a poder cubrir con personal nacional. Y eso debe ser
combinando conocimientos de la UTU, de INEFOP, del Gobierno Nacional, de la ANEP, en fin, de los trabajadores, de los empresarios, para estudiar el fenómeno del cambio en el mundo, pero también estudiar el fenómeno del cambio del trabajo en el Uruguay y cómo se está dando y a qué velocidad. Sé que se estuvieron blancos, colorados, partidos tradicionales, se esperaba la asunción del gobierno de izquierda, llegó el gobierno de izquierda, está ya por su tercer mandato y por ahí la gente empieza a sentir como que, no aquello de que todos son iguales, pero que sí que hay cosas que no los contemplan del todo, fundamentalmente las necesidades básicas, por más de las mejoras que haya habido. Y eso después lo lleva al movimiento sindical, es decir, el movimiento sindical fue combativo con los partidos tradicionales. Vos hablaste recién de que también a este gobierno de izquierda se le hizo varios paros, se le enfrentó, por ahí algunos utilizaron el término muchas veces de que le doblaron la muñeca, en algunos casos. ¿Vos no sentís que a veces la clase trabajadora espera más del movimiento sindical, fundamentalmente de las figuras que están al frente del movimiento sindical? Y pongo sobre el tapete el tema de que por ahí se mejoró por los consejos salarios, pero que más allá de los números macro que da el gobierno, cada vez está más lejos de fin de mes. Eso es lo que te dice el trabajador común, que lo que compraba hace un año, o lo que compraba hace 6 meses o hace un mes, no es lo mismo que compra hoy. Bueno, no llegamos al punto óptimo, es decir, hoy hay un número muy importante de trabajadores en el entorno de 400.000, 500.000, que ganan salario de 15.000, 16.000 pesos líquidos. Ese trabajador, por más que viva con otra persona que gana el mismo salario, tiene una vida con dificultades, de eso no hay ninguna duda. Naturalmente, que esto es después de aumentar el salario 70% en términos reales. O sea, si es en comparación con el 2004 y de ahí para atrás, naturalmente que hemos avanzado en muchas direcciones. Hubo aumento de salarios, leyes que protegen a la sindicalización, leyes que le dieron mayores derechos a las licencias, a los trabajadores, leyes que protegen la salud en el lugar de trabajo y que pena aquel empresario que no cumple, leyes que de alguna manera han generado nuevos derechos en el mundo del trabajo. Si uno mira globalmente 2003, 2002 y lo compara con 2017, es otro mundo, es otro país, con otra masa de trabajadores, con otra cantidad de trabajadores afiliados al BPS, es decir, trabajadores denominados en blanco. ¿Eso quiere decir que a nosotros nos satisfaga la situación? No, hay que pelear por más. Pero si no reconocemos los escalones que hemos venido avanzando en estos 11 o 12 años, es que no, el avance va a ser imposible porque uno no termina de calificar la medida que fue avanzando. Si yo te digo, ¿es lo mismo tener negociación colectiva que no? No, no es lo mismo. Los periodistas hubieran crecido su salario en el 90, mira, en el 90 la economía creció 40%, pero los salarios aproximadamente un poco menos de 10%. En esta década la economía creció también más del 40%, pero los salarios acompañaron ese crecimiento. Esta es una diferencia sustancial. Si el gobierno o el partido del gobierno no la sabe explicar, yo no tengo nada que ver. Yo sé que tengo que hacer esta síntesis con los trabajadores, porque si no valoramos conjuntamente cada escalón que hemos subido, difícilmente la síntesis sea positiva. Lo que pasa es que a veces la gente mezcla de decir como que, vos decís, justamente, el gobierno si no la sabe explicar es problema del gobierno. A veces el movimiento sindical sale a explicar lo que el gobierno no explica, pero por ahí ¿cómo no juega un rol, digamos, no, pero que la gente lo toma como a favor del Yo gobierno. entiendo, pero yo tengo que explicar. Si yo logro un convenio que tiene 12% de incremento salarial ahora en la ANEP y que fue cuestionado, y mientras hay una inflación de 8%, los trabajadores de la educación van a cobrar en el entorno de 11,5%. Y yo no digo que ese convenio es positivo para los trabajadores, que hay un convenio de presentismo que ha sido bastante mejor porque es mensual y abarca la totalidad de los trabajadores. ¿Cómo los trabajadores van a hacer una síntesis si yo eso no lo puedo explicar por las dudas de que alguien diga que estoy pegado al gobierno? A mí eso me tiene muy sin cuidado, porque hacer movimientos de protesta y de demanda es muy fácil. Lo que es difícil es hacer movimientos de propuesta. Digamos, la indignación surge de inmediato, pero a la indignación del movimiento sindical siempre le colocó una propuesta. Y esto es lo que hay que valorar. El movimiento sindical cuestionó el ajuste fiscal del gobierno, pero inmediatamente colocó una propuesta alternativa. El movimiento sindical cuestionó la forma de construcción presupuestal del gobierno, pero al mismo momento colocó una alternativa, que podrá ser compartible o no por el gobierno o la oposición, pero siempre el movimiento de demanda, que es sustancial, que es fermental,
que hay que tenerlo, hay que colocarle el movimiento de propuestas. Este es más difícil porque hay que darle contenido, porque supone crear masa crítica, porque supone reunirte con hombres y mujeres de la academia y de otras esferas de la sociedad para construir propuestas sólidas, firmes, con sustento técnico y con sustento político. Y esto es lo que ha hecho el movimiento sindical. Yo no creo que vos, periodista, busques en América Latina y encuentres algún movimiento sindical que le haya hecho más paros a un gobierno de izquierda que el movimiento sindical uruguayo. ¿Y qué hacemos con los precios? Porque ahí el gobierno ha dicho no, ha dejado librado prácticamente al mercado, y ese es un grave problema, ¿no? Bueno, o sea, ahora, ¿qué puede hacer el movimiento sindical para que las grandes cadenas y, bueno, en definitiva, quienes marcan los precios puedan hacer rendir esos logros que vos decís? Bueno, nosotros hemos hecho grandes denuncias frente a las grandes superficies, diciendo que mientras la inflación estaba en el 10%, 40 o 50 productos de la canasta llegaban al 30%, y nos preguntábamos si los importadores brasileños eran tan más vivos que los nuestros, que los productos en el Brasil valen varias veces menos que los que valen en el Uruguay. Y esa denuncia la vamos a seguir ejerciendo. Desde nuestro punto de vista, el gobierno debería tratar de propender a un acuerdo con las grandes superficies, con los productores de alimentos, para alcanzar acuerdos de fijación de precios duraderos, con controles que impliquen que los uruguayos que tienen un consumo promedio puedan acceder a esos productos. Y vamos a trabajar en esa dirección. Naturalmente nosotros no somos el gobierno, y esto la gente, me parece a mí, que lo entiende. Pero tenemos que seguir generando las condiciones para que cuando vos vayas al supermercado, para que compres un producto, te genere la necesidad de protestar, porque después de la protesta aparece la propuesta, y esto siempre hay que tenerlo arriba de la mesa. Nosotros no vamos a ser el gestor de la política, porque somos el movimiento sindical, no tenemos la responsabilidad de gobernar. Lo que sí tenemos la responsabilidad, en este caso, de tirarle del brazo izquierdo al gobierno, de la manga del saco izquierdo al gobierno, para que efectivamente las políticas tributarias, las políticas de salud, la política de educación favorezcan a los más débiles, porque eso es generar igualdad de oportunidades, o intentar generar igualdad de oportunidades.